nuestro equipo del Día Mundial de las Aves, a nuestro personal que está a lo largo de todo el hemisferio oeste en Estados Unidos, Venezuela también, de donde se conecta Miguel, de México y Trinidad y Tobago. Trabajamos juntos para que logremos tener una celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias en su región. Y Environment for the Americas se apoya en cuatro pilares de trabajo, en nuestro trabajo de conservación, trabajo de educación, capacitaciones para jóvenes que están interesados en carreras en la conservación y nuestro trabajo protegiendo a las aves en su hábitat a través de investigación y otras actividades. Si quieren aprender más, pueden encontrarnos en línea, pueden ponerse en contacto con nosotros y nos encantaría tenerlos involucrados en todas las actividades que se pueda. En cuanto a la educación, eso es bastante importante para el Día Mundial de las Aves Migratorias. Trabajamos con más de 800 organizaciones desde Canadá, Argentina y el Caribe. Y lo que hacemos es promover la educación sobre las aves en las comunidades y es por eso que estamos muy emocionados del programa este año, porque nuestro trabajo con las comunidades nos ayuda a traer la conservación al campo y la gente entiende más sobre la migración de las aves, las amenazas a su población y las maneras en que cómo pueden participar en su protección. También quiero mencionar y dar muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores porque este programa no sería posible sin ustedes. Contribuyen con los fondos y recursos que necesitamos para organizar estos webinars, para seguir desarrollando materiales educativos, para distribuirlos a lo largo de todo el hemisferio oeste y para hacer muchísimo trabajo a nivel de comunidad con nuestros socios. También tenemos como patrocinadores y socios al Servicio Forestal, Partners in Flight, el Official Wildlife Service, Feather Friendly, el Buró de Manejo de Paisajes, también Optics for the Tropics, FLAP Canada, la Sociedad Audubon, Vortex Optics, el Departamento de Defensa, Pepco Holdings y también tenemos muchos amigos a lo largo de la región que nos ayudan a promover el programa de aves urbanas que está en México y en otras partes de Latinoamérica. Latinoamérica, también con Avio, Nature Canada y Birds Caribbean. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y si son nuevos, hemos estado coordinando el Día Mundial de las Aves Migratorias por ya algunos años, desde el 2008 más o menos, y cada año tenemos un diferente tema de conservación. Pueden ver que hemos desarrollado nuestros programas para que aborden las amenazas más alarmantes para las aves. Por ejemplo, la disminución de la población de insectos, el impacto del plástico en las aves y también, perdón, escuché un eco de mi voz. Por favor, silencie sus micrófonos si no están hablando. También quiero mencionar que trabajamos de manera global de la Convention de Migratory Species y las asociaciones de las rutas migratorias de África y Eurasia. Nos reunimos de manera regular y para tener eventos alrededor del mundo. Muchísimas gracias a todos ellos por ser nuestros socios y por el trabajo que hacen para que hagamos esto posible. Voy a hablar de nuestro tema de conservación este año, que es la ciencia comunitaria. Y eso es lo que hacemos a través del Día Mundial de las Aves Migratorias, por eso es un concepto importante. Somos un programa con base en la conservación y trabajamos con su gente en su pueblo, en su región, a lo largo del hemisferio oeste para promover la conservación. Este año estamos muy emocionados por el arte. Este arte que usamos tiene 7 especies diferentes y representan un programa de ciencia comunitaria que beneficia a estas especies. Y eso siempre está, el arte siempre forma parte del mensaje central. Es bordado a mano por Luisa Lacerda. Luisa es de Brasil y ha hecho un trabajo impresionante porque su bordado es maravilloso. Es la primera vez que usamos este tipo de arte como el arte central para el mensaje que queremos transmitir este año. Le queremos agradecer por todo el trabajo que ha hecho
con nosotros. Seleccionamos estas 7 especies, entonces las van a estar viendo a lo largo del año y por supuesto que pueden destacar la especie que más que representa la región en donde viven. Hay muchísimos materiales que están disponibles para ustedes y los invitamos a que visiten nuestra tienda en Environment for the Americas, donde pueden comprar materiales o pueden descargarlos en nuestra biblioteca de recursos. También pueden ir a nuestro Trello board en migratorybirthday.org y en resources y ahí podrán encontrar los recursos que pueden usar en sus eventos y en sus programas. Están al alcance de su mano a una distancia de un clic. Lo pueden usar en sus redes sociales, en sus programas y de cualquier manera que prefieran para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias este año. Tenemos webinars cada mes, es el tercer jueves de cada mes y estamos muy emocionados del evento de marzo. Vamos a estar hablando de ética y ciencia comunitaria. Entonces, mientras estén presentándole el concepto de ciencia comunitaria a sus comunidades, queremos explicar el impacto que tendrían las aves. Entonces, vamos a tener a Michelle Grus, que es una fotógrafa excelente y nos va a hablar de ética en la fotografía. Ana Amable, que nos va a hablar con su presentación desde Perú para hablar de prácticas éticas al momento de observar las aves. Y también vamos a ver la investigación del impacto que tiene hacer prácticas éticas al momento de observar las aves. Y bueno, para seguir adelante y empezar con nuestro primer presentador, la parte más divertida de esta presentación es que conozco a dos de los presentadores y y a una persona no la conozco. Rick Bonney es conocido por su trabajo en proyectos de ciencia comunitaria, se especializa en ornitología. Entonces, Rick, sin más, te quiero invitar a la pantalla para que nos des tu presentación. All right. Ok, Let me make podemos sure you empezar. can hear me okay. ¿Me escuchan bien? All Sí, te right. escuchamos perfectamente. So thank you so much, Susan, Bueno, for inviting muchísimas me gracias, to Susan, por be part of the invitarme program a today. ser parte del programa I've del been día an de hoy. emeritus now for almost Yo 7 years, and I don't do llevo más o programs or menos talks anymore. siete But when años she haciendo asked lo me, que Susan hago asked me to y talk about the normalmente ya no doy origins presentaciones, pero cuando of the Susan me bird pidió programs at hablar Cornell Lab of Ornithology del and origen de los beyond, programas I para couldn't las resist aves en that because el laboratorio de I've been Cornell, involved with Cornell Lab, birds since no me pude undergraduate resistir days in the porque mid-70s. I've yo been very, empecé a very trabajar en el interested laboratorio in desde más o menos los setentas participatory cuando estaba science. estudiando y So you me might or gusta might not que be aware promueven la that ciencia most participativa. A years lo when the mejor book ustedes comes no out saben, called State of the pero Birds la 2025, mayoría de los hit the años next slide. sale un documento Sometimes que it se llama State of the focuses on Birds y ahora tenemos el del America. 2025. A veces se enfoca Sometimes en el continente other americano, places a like veces there se was one enfoca about en otros India lugares. so long Hubo ago. And all of the uno sobre la information India in hace no State of the mucho Birds y toda la información que comes está from en este citizen documento de science, State of the Birds participatory viene science, community de science programs, comunidades que tienen including programas this de one, ciencia eBird, comunitaria which o is de a ciencia de project that ciudadanos, originated at the Cornell Lab of incluyendo eBird, Ornithology. que fue un Hit the proyecto next slide. que se originó en Cornell Lab. That is the current day Lab of Y Ornithology. actualmente As I said, I've been there since the mid este es el 70s. laboratorio de The lab didn't realize ornitología. that at that Yo time, he but it was estado involved formando parte de ahí desde los with the kind of 70 y antes no se participatory veía así. science in its early Y days. he Next participado slide. en diferentes proyectos científicos Now, this desde hace program muchos eBird, años. which is Este international, programa de so eBird, many of que you tiene might un know alcance about it. internacional, Many de of hecho a you lo might mejor use muchos de it ustedes ya lo to conocen, a direct lo mejor report incluso lo birds or to usan look para and see where reportar birds are aves seen around the o world. It's para really, at its investigar core, dónde very pueden simple. It's a avistar checklist a una project. especie de ave. En So realidad you can funciona de go manera muy into the sencilla, website and you can say, funciona where a do you manera de want the una recipes lista, and districts pueden that I entrar al can or sitio web o any pueden usar smartphone la now to use the aplicación app. en su If teléfono, you en use cualquier the teléfono app, it knows where inteligente. you are. It knows Si when and descargan as la soon as what app, you're likely to ya sabe see. dónde You can están even affect localizados what you y see ya through a series sabe of más different o menos qué protocols. podrían Next encontrar slide. And en all ese of this lugar. data from Y all todos around, estos the datos world are de brought todo el together in this mundo
llegan a esta base de datos masiva. Creo que es el proyecto con más participación a nivel global, creo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero ahí pueden ir a buscar una especie y explorar todo lo que se necesita saber. O a lo mejor quieren explorar una región que es una reserva natural y una vez que eligen una especie o una región, entonces pueden usar una serie de herramientas para crear gráficas, no sé, mapas, gráficos que nos muestran lo que está sucediendo con las aves a nivel del área que decidan. Este es un ejemplo del Dead Horse Ranch en Utah y aquí pueden ver exactamente lo que pueden encontrar y cuándo. Y eso pues es maravilloso. También quiero mencionar que eBird empezó en el 2002 y ahora tiene más de 1.2 millones de contribuidores y más o menos 100 millones de listas llegan anualmente y se registran más o menos 10.500 especies y también más de 250 publicaciones científicas se basaron en los datos recolectados por eBirds. Entonces, esto no nada más es una lista que permite crear gráficos y visualizaciones, sino que también bueno, y además de descubrir las aves que viven en su región, sino que también se puede publicar artículos científicos y también se pueden construir programas de conservación, porque 250 publicaciones en 2024 son muchísimas y todavía no tenemos el número del 2025. Y esa última diapositiva decía que eBird empezó en 2002 y eso es un sí y un no al mismo tiempo. Es decir, eBird como lo conocemos ahora empezó en el 2002, que fue 7 años después que el Internet empezó a ser usado por el público en general, al menos en el continente americano, pero podríamos decir que eBird es más, estamos seguros que eBird tuvo sus orígenes en 1915, cuando este señor de aquí, Arthur A. Allen, el primer profesor de ornitología en el mundo, fundó el laboratorio de ornitología. Estaba en el departamento de etología y le gustaba estudiar las aves y una vez colgó un letrero y que decía Laboratorio de Ornitología y es así como empezó. Después, por supuesto, se volvió su propio departamento dentro de la universidad con su propio consejo, etcétera, etcétera, pero en 1915 Alan fue el primer profesor de ornitología y aquí podemos ver que el laboratorio se ve completamente diferente que como se ve en la primera foto que les enseñé. Este laboratorio se construyó en 1956. Y en esta diapositiva, bueno, creo que me falta una diapositiva que que les quería mostrar, que era una foto de él con sus estudiantes graduados y él en comparación con otros profesores tenía un grupo de estudiantes que se enfocaban exclusivamente en ornitología alrededor de Estados Unidos y además de ser un profesor, para Allen era muy importante trabajar con el público en general porque él está aquí en medio de la foto con ciudadanos explicando eh, porque para él era muy importante trabajar con la gente de la comunidad y que se emocionara por las aves. Y también eh, los reunía cada lunes en la noche para darles un seminario en el laboratorio de ornitología y ahí recolectaban las aves, la información sobre las aves que habían visto a lo largo de la semana. Y esa fue una de las primeras checklists de aves en el mundo. Y después la pudimos usar de manera científica. En 1965, en el laboratorio empezó uno de los primeros programas de ciencia comunitaria, ahora se conoce como Nest Watch, y ahí registraban lo que veían en sus jardines, en sus vecindarios, y registraban esa información en estas tarjetas que pueden ver aquí. Y bueno, como sucesión a ese programa y el hecho de que el laboratorio estaba muy interesado
en lo que ahora le llamamos ciencia comunitaria o ciencia de ciudadanos. Fue la razón por la que me interesó el laboratorio y este soy yo. En 1972 cuando llegué a Cornell y decidí que mi trabajo de verano como recolector de basura era muy divertido, pero era momento de buscar un trabajo que se alineara más con las aves. Entonces fui a Cornell, fui al laboratorio y empecé a trabajar ahí a principios de los ochentas. Y esta diapositiva me la voy a brincar por cuestiones de tiempo. Y fui una de las personas que empezó con el programa de Feeder Watch en 1987. De hecho, empezó antes en Bird Studies Canada y lo que hace es llevar un registro de las aves que pueden ser vistas en los alimentadores. Y y descubrimos que esto no era una gran fuente de información y era solo cuestión de convencer a los ciudadanos que nos mandara información al respecto. Y lo que no esperábamos es que las personas nos decían, aprendí muchísimo del comportamiento de las aves, o sea, observé muchas aves, pero también descubrí cómo se comportan. Y con esa información fuimos a la National Science Foundation y les dijimos, ¿saben qué? La mayoría de lo que sabemos sobre el medio ambiente viene de los ciudadanos, personas que ponen atención al mundo que los rodea y, y pudimos obtener un apoyo de la National Science Foundation que se llama Participación Pública en la Ornitología. Y cuando veo el título me da un poco de risa porque hemos vuelto a la participación pública. No tengo tiempo de hablar de todos los proyectos que hicimos con ese apoyo, pero sí les puedo decir que todos los proyectos, eh, todos estos proyectos tenían tres puntos en específico: recolectar información que pudiéramos usar para ciencia básica, información que pudiéramos usar para la conservación y ayudarle a la gente a aprender. Y fuimos muy exitosos en crear un programa en 1996, lo llamamos oficialmente Ciencia de Ciudadanos, fue publicado en la revista Living Bird en 1996 y si rastreamos el origen del término de ciencia de ciudadanos, casi todos los van a traer a este artículo. Aquí les quiero hablar de una frustración que tenía cuando, cuando aparecía un ave, me decían, mira, ya va una, pero no puedo registrarla porque no está en mi jardín. Y, y descubrimos que había muchísimas personas que tenían información de las aves que no podían registrar. Entonces pensamos, si pudiéramos sacar toda esta información de los cuadernos de estas personas y ponerla en una sola base de datos general, imaginen el poder que podríamos tener. Entonces después se nos ocurrió la idea de eBird alrededor del año del 2000 para reunir todos los proyectos que ya habíamos empezado hasta entonces. Y eBird fue diseñada para recolectar información de cualquier ave en cualquier lugar y ahora, como saben, tiene un alcance a nivel mundial y creo que después de América del Norte, el número más grande de participantes está en la India. Entonces, les quiero compartir un par de reflexiones al respecto. Una, que todo esto empezó por la pasión de Arthur y Alan y el hecho de que él fue el que empezó con la ciencia comunitaria en la ornitología, porque los científicos decían, no puedes trabajar con los ciudadanos, y él dijo, sí, sí podemos trabajar con el público en general, y gracias a él, mis colegas y yo empezamos a promoverlo también, y ese es el corazón de nuestro laboratorio. También quiero decir que hay muchísimos proyectos de ciencia comunitaria y tenemos que estar al tanto de todos los datos, las bases de datos que existen, porque hay muchísimas. Entonces, si están trabajando con el público, hay que involucrarlos en la que mejor convenga para el tipo de datos que están recolectando. Y también quiero destacar
que reclutar y retener a participantes es uno de los retos más grandes y es una de las cosas que olvidamos es que hay que empezar con la audiencia. Hay que saber qué quiere hacer la audiencia antes de que les digamos qué hacer. Entonces hay que entender a nuestra audiencia. Es en realidad un estudio de mercado porque si no, nunca vamos a tener la participación que queremos para responderle las preguntas que necesitamos. Y siempre va a existir este reto de justicia, equidad, diversidad e inclusión. Cuando hablo de entender a nuestra audiencia, quiero decir que una audiencia y todas las audiencias, el último proyecto en el que participé lo pueden ver aquí. Bueno, todavía estoy un poco involucrado, pero antes de que me retirara oficialmente del laboratorio, el último proyecto en el que participé fue nuestra versión del proyecto de estudio de aves urbanas y en este quisimos trabajar con los ciudadanos y reclutamos personas del consejo que sabían a lo que nos referíamos cuando decíamos que queríamos hablar con audiencias diversas y por primera vez fui la minoría en la sala y yo solo me senté a observar cómo desarrollaban este programa. Entonces hay que desarrollar el programa para los ciudadanos científicos, no para los científicos de laboratorio. Y creo que Arthur Allen sabía eso y estaría orgulloso de lo que hemos logrado. Y si no me equivoco, esta es mi última diapositiva. No sé cómo apareció esa. Bueno, está bien que veamos al señor Allen nuevamente. Bueno, me pasé por 2 minutos, pero traté de hablar lentamente también para la traducción. Gracias, Rick. Fue maravilloso tenerte aquí. Valoramos muchísimo tu perspectiva y el trabajo que has hecho a lo largo de tu carrera para que estos proyectos lleguen a los ciudadanos y a las comunidades. Y es increíble que sigan creciendo, que sigan sucediendo. Y, y es increíble lo que han logrado. Felicidades y gracias por hacer una excepción y que te hubieras unido hoy. Ok, vamos a pasar con la siguiente presentación. Y nuestro siguiente presentador es Steve Beisinger. Yo conocí a Steve en la Universidad de Michigan, donde estaba terminando su doctorado. Y después fue a Yale y después a Berkeley y después perdí rastro de a dónde ha ido, pero su trabajo en los conteos de individuos ha sido maravilloso y en estas presentaciones lo que queremos es darles un panorama general y mencionar la importancia de la investigación por parte de los ciudadanos. Él nos va a hablar de cómo estos tipos de proyectos pueden beneficiar a la conservación al compartir la información que recolecta. Gracias, Steve. Gracias, Sue. Gracias por la invitación, por venir, para venir con esta audiencia tan diversa. Next slide, please, Sue. So I'm going to talk today about the Y power bueno, of hoy les voy a observation. hablar sobre el poder de la observación, Science is usually thought of porque as la working ciencia by creating es elegant percibida experiments and como si controlling and looking to funcionara see con how experimentos the elegantes, con treatments respond. controles para ver cómo And responde el when we start tratamiento. thinking about Y cuando large-scale empezamos a phenomena, pensar it's en really los not fenómenos possible to a achieve gran over escala, en realidad eso large no es geographic regions. posible de And hacer, so here's where especialmente the cuando power of hablamos de regiones observation really geográficas becomes grandísimas. important. Entonces aquí Next es donde slide. entra el poder de la observación. And Joseph Grinnell really Y understood the power of Joseph observation. Grenell entendía el Grinnell was poder the de las first director of the observaciones. State Él Emergency fue el primer Zoology Institute director at Berkeley. And del Museo he de did Zoología de research unit Vertebrados there. en Berkeley. Él era un Grinnell investigador ahí. wrote about his ideas Y of Grinnell starting a bird escribió collection sobre for sus the ideas museum. de And this empezar con quote una hung on the colección wall de of the aves museum. para el museo. It says, at this point, I wish to Y, emphasize what I believe will ultimately y be dice, and become the en purpose of este our punto quiero museum. enfatizar lo que yo creo The que value will, sería however, not be realized till the el collapse of many propósito years, mayor de este possibly museo y el impossible, valor assuming that our no materials are será safely preserved
evidente hasta This is después what de the muchos student años, tal teacher vez will have un access to the siglo, original faunal asumiendo conditions in que California and the los West, estudiantes del wherever we futuro work together. tendrán acceso al Well, registro we have a original student de las assistant, condiciones de la fauna en and California wherever y el we work, oeste, en next donde slide. sea que trabajamos ahora. Well, Grinnell was working Y everywhere in bueno, Grinnell California. estaba trabajando en todo All over the California. map of Era un California adicto here, al you see these trabajo. En little todo el mapa de dots. California, todos estos These are puntitos places where he que alcanzan collected a ver, specimens with his estos son students in the library, lugares donde about to recolectó scale about especímenes con sus tens of estudiantes specimens, y era una coloring escala de birds, decenas de mammals, especímenes, perch. registraba el color de las It's plumas, an amazing collection that la he put together, cantidad. but Es it una wasn't colección just specimens. impresionante I la que mean, alcanzó a now recolectar, you pero no nada you más look at this especímenes, video lo que lo here, hacía único, sino la and manera en que field tomaba notes las notas play de an campo. important part Y las in the notas de work that we've campo done. toman Next slide. un rol muy importante en el trabajo que So here are hacemos. the field notes in the Aquí Ginsberg están las Zoological Library. notas en And la Steve biblioteca Butonian del about his Museo de zoologist Zoología de used to collect Berkeley field notes and y make them look a él certain way. les pedía a And sus those field estudiantes notes tomar then would notas become y part of the tomaban notas de record una manera muy of the específica y university. esas notas se Next volvieron slide. parte de un registro oficial en la What was it universidad. like to work with Grinnell? ¿Y cómo era trabajar con Grinnell? Well, Bueno, kind of hoping you'll hear, espero que sí se oiga, hoping maybe you won't. pero estoy pensando que tal vez no. Here's Ward. Tomaba notas todo el tiempo, en donde podía, a donde iba, y se sentaba en el campamento y una vez, y me aventaba nada más lo que tuviera en la mano, tomaba su cuaderno y empezaba a tomar notas. Y nos decía, a lo mejor ustedes no Remember piensan this que esto es somebody. importante Next ahora, slide, pero please. para alguien sí va a ser importante. Y nosotros somos ese alguien. So in the early 2000s, we began A Grinnell History principios del Project. And 2000 look at this picture empezamos telecarrier con el takes to do proyecto a de walkthrough reconteo through Grinnell. Grinnell y creo que esta foto We built a refleja lo que map hemos estado taking haciendo, all around que es California. volver a Next todos slide. esos lugares a donde él estuvo en And California looking at the y places where Grinnell ver and a his los lugares colleagues and students surveyed, donde collecting los estudiantes information de from Grinnell y Grinnell them mismo hicieron and conteos, donde resurveyed recolectaron to información y understand what nosotros changes were taking volvimos a place hacer un conteo as a para result entender los of cambios que climate habían change sucedido and como land use resultado de change. cambio Next climático slide, please. y los cambios en So el we've uso been de to suelo. 300 places now. Entonces, I'm ya going to hemos use some visitado these surveys 320 in the lugares Mojave hasta here to ahora. kind of illustrate to you Hemos how we've been hecho able to conteos en el use desierto de our Mojave, que es lo observations. que pueden So the ver en la original surveys here diapositiva. were conducted in the early Y los conteos 1900s, originales se llevaron a well cabo before a climate change. principios del 1900, mucho And antes de notice cualquier also that impacto por cambio Grinnell left us climático. with Y Grinnell some nos dejó photos of con places where they worked. So algunas we could do fotos photo retakes, and you can see that de los in lugares these donde hizo protected areas, conteos y Death eso Valley, lo pueden ver aquí, Southeastern National Park, Mojave National Preserve, and much of the que inland. es Next slide. en la Reserva Natural del Okay. Desierto de And the Mojave field y notes eso allow us to todavía se ve sometimes bastante get the similar. numbers Y of también birds las that they notas saw, tenían el sometimes número every de hour, aves sometimes que along a veían specific a veces trail. cada More often hora, a than veces not, a the lo ones largo to de the un left camino and to en the right could tell específico. us today which of the Eh, birds that we saw las in notas de la Anchorage derecha Point or where normalmente they went. mencionaban las And aves que sometimes they'd veían tell en us, el here's what we saw today campamento that we o didn't donde see estaban yesterday. ese día, And y a use veces all decía, of esto es lo those que vimos hoy que no photoreportations vimos ayer. in Y what nosotros podíamos came to be usar toda known esta as información en occupancy lo que modeling se that allow you to conoce correct como the modelos de probability of ocupación, detection que between all podemos difference corregir con between our surveys and la Grinnell's. probabilidad de Next detección. slide. So we mined those surveys and we Y went back to the sites. And here's an lo que example of the hicimos fue kinds of volver a things los that we sitios found. donde hizo el conteo y esto es lo que Um, encontramos más o menos. in the top slides, each dot is a En la species. parte de arriba, cada And you can puntito es una see on the especie. x-axis Y the pueden proportion ver of sites that en it el was found eje at X que la historically, and on proporción, the y-axis the proportion of sites it was found at now. la proporción Corrected histórica each y en la Y to the detected la number. proporción como es ahora. In the bottom two graphs,
Y en las the same gráficas de la question, parte but now we're inferior looking at vemos lo mismo, number of pero ahora species vemos found at a each site. números de Of the especies que sites encontramos selected en in cada blue. sitio, entonces más bien The pensamos en ellas color como un blue sitio en means vez de como especie. a place that has, or a El species that has azul increased es una significantly. especie Colored que red ha means aumentado a place or a significativamente y en species that rojo has es un lugar declined o especie significantly. que ha disminuido And significativamente. what you can see here, Y lo in que the alcanzamos same a ver sites, very en different los mismos responses in the sitios margin hay standard respuestas to muy a couple of diferentes. degrees centigrade of warming Eh, over the past century por and more ejemplo, que el time. desierto de You Mojave ha can tenido un par more de grados observe centígrados de environments aumento en becoming la balanced with temperatura, lo que ha survival. tenido un The gran impacto mammals en la stayed fairly sobrevivencia en little. los The mamíferos number of y species las per aves, site pero en los is about the mamíferos same el with the número no ha exception, I'm cambiado sorry, the tanto. El proportion of número, sites occupied bueno, is la about the proporción de same sitios ocupados es for más o each menos species, la misma para and cada the number of especie. species found at a site Y el are número de almost the especies same. que encontramos en The un gray lugar es values más o is menos el not a mismo. significant change. Los If puntos you look at the grises birds, though, you can representan see cambios that no almost a third of the significativos. birds Y have en las declined in aves proportion vemos of que al sites menos un that they tercio de las occupy. aves Only the ha common tenido una raven has changed. disminución en And los you sitios can see the que number of species investigamos. at sites has declined as Solamente el well. cuervo común ha So tenido un the birds aumento. and the mammals are exposed to that Entonces, declining trend. You las can aves y identify los that tunnel mamíferos in the están first scenario, expuestos and you can see the a effect diferentes of that impactos change del in cambio plants. climático y las aves Next realmente slide. están sufriendo un gran impacto Here's Grinnell's por neighborhood. estar expuestos Back in al 1889, when it was cambio growing up in climático. Pasadena, En today in 2021, 1889, the same esto era area. Pasadena, en el Next slide, please. 2021 esta es la And misma history región, la notes, misma we could área, go back y and de estas look at notas de not campo only pudimos Los Angeles and revisar no nada urban más areas a Los great deal, but Ángeles, un also the área que Central Valley, está the area that's muy got a lot of urbanizada y agriculture. también el Valle And Central que tiene here you ahora can mucha see the agricultura y number aquí of podemos species ver that que have el número de increased especies que significantly aumentó de manera and the significativa proportion of y occupancy la changed proporción de within the sites they ocupación ha occupy cambiado has kind of balanced out in the Central y se ha Valley. Some balanceado en el Valle increasing, some Central decreasing, con and algunos others aumentos, with algunas no color disminuciones y change. este In color Los amarillo Angeles, on significa the que no other hubo hand, cambio, you can see pero a en Los large Ángeles decline here podemos ver in the un number of gran species that have declive en el número de um, especies declined relative to those that have que increased. que Urbanization han and disminuido en climate change, comparación by a the los way, que han have been aumentado. a double Entonces es whammy. por la urbanización y por el cambio Next slide. climático. So now we're putting together Y this for the ahora state, and we estamos cross through various sites, pensando a right? nivel estado. And we can see sites that have Tenemos been unoccupied for 340 some surveys sitios. in yellow, and Hay sites where lugares species have que persisted in both surveys. han sido desocupados que son Green is en sites that have been amarillo, los que colorized están en verde over time, and red eh, sites that have gone extinct. And we have species han listed sido respectively colonizados y left los rojos because of han major decline sido in occupancy, extintos. and some that Eso are on the right significa have un gone up gran in increase, declive or en la ocupación, pero también hemos tenido casos en donde la steady decline. ocupación aumenta y Next estamos slide, reuniendo esa last one. información para todo el estado. This has been a project that Y many esto fue un people have proyecto en participated el in que over the muchas past 20 personas han years. participado en los últimos These are the 20 colleagues that años. have led Estos son los important colegas components of that que project, han and dirigido los all of componentes them I'd más like to thank importantes de este proyecto y le Joseph quiero Grinnell and his agradecer students a and colleagues as Joseph well Grinnell for y maintaining the sus notebooks that estudiantes we y have available colegas to do por so. conservar Thank you. los cuadernos y por tener la visión Thank de you hacer so esto much, también. Steve. That was Gracias. excellent. Gracias, Steve. Eso fue We appreciate excelente. your presentation. Incredible Apreciamos effort, and we're mucho excited to el gran hear about it. esfuerzo que están haciendo y nos interesa muchísimo saber cuáles son los resultados The results. de, de este I'm going to trabajo. bring on our next Voy a traer a a nuestra siguiente presentadora, que es Amber. slide. Amber, te quiero poner en la pantalla And then I'll pull Steve in. y Now, as we move into Amber's presentation, vamos I want to a thank empezar con la Grinnell presentación de School Amber. Amber, muchísimas gracias for the effort por in unirte this. desde If you have Pensilvania questions for y Steve, pueden feel empezar, free para el to público pueden ask empezar a them pensar en now. sus preguntas que vamos a hacer al final de Thank de you esta so much, presentación. Amber. Gracias, Sure, Amber. thank you. Hi, Adelante. everyone. Thanks for joining Gracias. today. Muchas gracias a We can todos move por into the first conectarse slide. hoy. So let's just jump Y bueno, into talking about empecemos a atlases. hablar I'm going to de try los to talk atlas.
atlases. Voy a hablar de manera general sobre lo que son los atlases, pero a lo mejor les puedo dar algunos ejemplos del Atlas de Pensilvania, que es con lo que yo trabajo. Cuando hablamos de atlases, abordamos dos cosas. Primero, el trabajo de campo para poder recolectar los datos para el proyecto y también de los productos finales que se producen, es decir, los mapas de especies que se crean a partir de esos datos. Los atlases son estas grandes colaboraciones entre investigadores, apasionados por las aves, organizaciones que se enfocan en la conversación de las aves, agencias gubernamentales que ayudan a financiar estos proyectos, etcétera. Además, el trabajo de campo de los atlases es lo mismo que observar a las aves, es solamente tratar de registrar los comportamientos de apareamientos y dependiendo de la escala del proyecto, si utilizamos una cuadrícula, podemos alcanzar a hacer conteo de todas las celdas en la cuadrícula o de alguna seleccionada para poder capturar los más datos posibles de la manera más efectiva. Aquí tenemos a Pensilvania, está dividido más o menos en 5.000 bloques para el Atlas. Son más o menos 23 kilómetros cuadrados y la escala varía por proyecto. Algunos atlases usan celdas de la cuadrícula más grandes. Y estas fotos que pueden ver aquí son ejemplos de las 22 observaciones que pueden ser documentadas como confirmación de reproducción o como observación. Y esto es lo que separa a los atlases de otros proyectos comunitarios donde solo recolectan datos de las aves que ven, pero no nos dan información sobre reproducción. Entonces, algunos conteos nos muestran tendencias más grandes a nivel regional y también requieren menos esfuerzo y se pueden llevar a cabo por largo tiempo, aunque registrar cuando las aves están reproduciendo es crítico, especialmente a niveles locales, pero eso también consume mucho tiempo y es por eso que atlases tienden a ser proyectos periódicos de corto plazo y porque los voluntarios para el pajareo es algo crítico para el éxito. Y este tipo de pajareo y de observar estos comportamientos también es una parte muy importante de por qué estos proyectos son tan divertidos, porque podemos tener estos momentos íntimos con las aves, podemos visitar nuevos lugares, aprender nuevas cosas. Yo llevo pajareando más o menos 20 años y ahora con Atlas en Pensilvania estoy aprendiendo muchísimas cosas nuevas en cada temporada de reproducción que nunca había observado o que realmente nunca había reflexionado lo que estaba observando. Entonces, obviamente, tiene esta manera muy única de conectar con el paisaje, con las aves. Y esto está sucediendo incluso más que lo que solía suceder antes. También quiero mencionar brevemente la historia de los atlas. Hemos creado atlas de aves más o menos desde hace 60 años. Empezamos con uno muy pequeño en una región del Reino Unido. Fue un éxito y la idea se expandió a partir de ahí. Y los atlases llegaron a Estados Unidos, Canadá y a Asia, a África y finalmente a Sudamérica con el primer atlas de Sudamérica que fue publicado en Chile, creo que en el 2018. Y me preguntaron hace poco sobre Sudamérica y, bueno, Atlas en Sudamérica y Latinoamérica y aparte del de Chile, el único que conozco es el de Puerto Rico, que lo acaban de terminar. Entonces, si alguien conoce algún atlas y que yo no sepa, por favor, corríjame y si lo pueden compartir en el chat estaría perfecto. Gracias.
Em, y estos números son de la revisión del 2021 de los atlas. Ya está un poco obsoleta, pero ya que se han hecho 600 atlas en alrededor del mundo en más de 93 países, a lo mejor estamos pensando tal vez 100 países. Hay un sesgo europeo y norteamericano, pero ha habido avances en los últimos años. Históricamente, el 70% de los atlas se han enfocado nada más en las aves en reproducción, pero eso sigue cambiando conforme empezamos a pensar más y más en monitorear a las aves fuera del ciclo de reproducción. Y este es el caso del Atlas de Pensilvania. De hecho, ya no somos el Atlas de aves en reproducción, sino que somos el Atlas de aves de Pensilvania, porque también hacemos conteos durante el invierno. Eh, Tiene un rango geográfico grandísimo, desde lo local a multinacional, y la recolección de datos es normalmente eh, de 5 años idealmente el proyecto se repite cada 20 o cada 25 años, siempre y cuando tenemos financiación y apoyo. Los atlases, por supuesto, requieren dinero y mucho esfuerzo, entonces es crucial que los organizadores puedan articular por qué el proyecto vale la pena, especialmente cuando muchísimas personas ya están contribuyendo a otros proyectos, como lo que acaban de presentar. Los atlases son los conteos de aves más efectivos que se llevan a cabo en algún lugar, y es importante para encontrar los datos a escala más fina. Los atlases producen datos invaluables de la distribución de abundancia de las aves en cierta región, y cuando podemos replicarlos, nos ayudan a ver o a identificar cambios a lo largo del tiempo. Todos estos datos alimentan la toma de decisiones de conservación, la identificación de las especies, preocupaciones de conservación. Y los atlas, creo que ya lo había mencionado brevemente, pero bueno, también son súper útiles para educar a los pajareros de la región y crear ese sentido de comunidad que tiene un impacto duradero, que permanece mucho más tiempo después de que el atlas se termina. Creo que me voy a brincar esta diapositiva por el tiempo que tenemos, pero les voy a hablar de ejemplos específicos de impactos de conservación en Pensilvania. Si tenemos tiempo, puedo mencionar lo de la diapositiva anterior. Uno de los temas que hemos mencionado en este webinar de hoy es cómo nuestra ciencia participativa ha evolucionado a lo largo del tiempo, y es lo mismo en el caso de los atlases. Nuestros atlas hace 40, 50 años se parecían mucho a las tarjetas que Rick mostró, que son las que usaban las personas cuando empezaron esos proyectos. Creo que el suyo se llamaba Nestwatch, pero bueno, eso era similar a nuestro Atlas de Pensilvania. Las personas llenaban una tarjeta y nos la mandaban por correo al final de la temporada, entonces no sabíamos lo que estaba sucediendo a lo largo de la región hasta el final, cuando por fin podíamos ver la publicación final. Y ahora, eh, bueno, yo sé que hay atlas que se están desarrollando a través de diferentes plataformas, y tengo ejemplos de esas plataformas aquí. eBird es la que yo conozco más, por supuesto. Eh, es así como a través de esta app que recolectamos los datos para el Atlas de Pensilvania a través de eBird, y a la izquierda podemos ver una lista de atlas que están sucediendo, que se han llevado a cabo en eBird. California no está en esta lista porque California acaba de lanzar su primer atlas este año, entonces la lista simplemente no está actualizada. Pero la mayoría de las personas que participan en los atlas usan la app
para recolectar datos. Rick ya mencionó cómo funciona eBird de manera efectiva y es lo mismo para cuando estamos creando un atlas, especialmente en el app los mapas están built-in, entonces podemos ver los bloqueos que existen a nuestro alrededor y una vez que mandamos nuestra checklist, los datos se actualizan muy rápidamente en el sitio web para que los pajareros puedan ver qué está pasando en todo el estado, que es muy divertido, pero probablemente más importante, para que puedan usar esta información y ver bloqueos alrededor de ellos y ver dónde habría necesidad de implementar el Atlas y dónde podrían ayudar de manera más efectiva. Si están familiarizados con eBird, saben cómo usa la gamification o estas características de un juego para que los pajareros sigan volviendo a la app. Y funciona lo mismo con nuestro Atlas. Podemos ver cuántas especies han confirmado, cuántos bloques han visitado, estas métricas que pueden, que pueden usar para estar hasta arriba de la lista si es que son el tipo de personas que disfruta de esta actividad. Además, estas características de juego, que son las que atraen a las personas, también tenemos otras estrategias que estamos implementando en Pensilvania. Tratamos de reclutar pajareros, que tratamos que se queden comprometidos con el proyecto. Y ahora que estaba hablando del Atlas de Pensilvania, yo soy muy afortunada de tener esta larga historia de producir atlases que tienen muy buena reputación en Pensilvania. Y estamos trabajando en nuestro tercer atlas. Empezaron a trabajar desde antes que me contrataran y los pajareros ya estaban emocionados y estamos corriendo la voz a nivel regional para que las personas que a lo mejor ni siquiera sabían que es un atlas estén interesadas. Creo que es un nuevo outlet que ha iniciado en los últimos años y a lo mejor significa un poco más de trabajo para nosotros en cuanto a que se involucren con el proyecto. También tenemos coordinadores de voluntarios en toda la región que conectan con nuestros pajareros locales y comparten información relevante para poder reclutar a las personas. Eh, Algunos de nuestros clubes de observación de aves y otras entidades han ayudado muchísimo al darnos la oportunidad de hacer presentaciones de nuestro atlas, invitan a personas, tienen un alcance comunitario, tienen talleres donde les enseñan a personas a usar la app de eBird. Entonces todo eso ha sido una gran herramienta. También usamos muchísimo las redes sociales para compartir información y para inspirar a las personas, hacer preguntas. Una de las redes sociales con más actividades, Facebook y Discord. Usamos Zoom, YouTube, damos talleres, presentaciones y también todas esas grabaciones las podemos poner en YouTube, así como otros videos informativos. Y este es nuestro sitio web del Atlas, está hosted por eBird, entonces aquí recolectamos todos nuestros recursos, materiales, nuestras guías y lineamientos para los pajareros, así como noticias, artículos y por supuesto que todo esto viene con sus propios retos y algo que detectamos en Pensilvania es que tenemos muchos pajareros que eligen no participar en el Atlas. Algunos les parece el proyecto muy enfocado al tech, ya que mucho de esto es en línea, pero muchas personas ya están participando en otros proyectos y no quieren agregar otro proyecto de ciencia ciudadana a su agenda. Y algo que me parece fascinante es que muchos pajareros ya están acostumbrados a su rutina. Les gusta ir a ciertos lugares en específico, hacerlo de cierta manera y participar en un atlas a lo mejor involucra cambiar estos hábitos. Algunas personas simplemente no lo quieren hacer. Así que tratamos de hacer este proyecto tan
accesible como sea posible mientras mantenemos nuestros estándares científicos para el proyecto. Y algo que en lo que sigo trabajando es que a veces tenemos que aceptar que simplemente las personas a veces no quieren participar. Y es todo. Y bueno, ya vamos concluyendo con la presentación. Sé que, bueno, viendo el chat de dónde vienen, sé que algunos de ustedes tienen o han tenido atlases y sé que muchos de ustedes no. Y a lo mejor están interesados en participar en un atlas en algún momento. Entonces quiero que sepan que no tiene que ser de una región en específico para participar. Entonces, si a lo mejor están cerca de algún lugar a donde puedan viajar, todavía podrían participar en el proyecto, incluso si es nada más por un día o una semana. Y yo como coordinadora de Atlas les prometo que queremos que todos participen y contribuyan con nuestro proyecto lo mayor posible. Lo único que pedimos es que revisen los materiales y asegúrense de que entiendan cómo recolectar y enviar sus datos. Y si no tienen un atlas cerca, hay otros proyectos a los que podrían contribuir. Quiero mencionar NestWatch, porque eso es muy interesante y a la gente le interesan las aves en reproducción y también fue muy interesante escuchar los orígenes de ese programa. Y perdón, ¿podemos regresar 2 diapositivas rápidamente? Y bueno, estas a la derecha, no se me olvidó mencionarlas, pero estos círculos morados son los códigos de reproducción en eBird, es decir, dependiendo del comportamiento de reproducción que observen, pueden elegir uno de estos números o puntos. Y bueno, muchas personas ven esto y no saben para qué son. Estos se usan solamente para los atlas. Es muy raro que se usen para otra cosa. Y estos códigos tienen una definición más o menos básica, entonces creo que muchas de las personas no saben o no están interesados en aprender a usarlos, pero yo les recomendaría, si es que sí están interesados, es que lean un atlas. Están disponibles en eBird y a lo mejor hay, o bueno, lo más probable es que encuentren estos códigos ahí y que explique cómo usarlos. Y también así va a aumentar la calidad de los datos que ingresen en eBird y eso es algo que todos podemos hacer. Y bueno, ya voy a dejar de hablar. Perdón si me pasé de tiempo. Gracias, Amber. Toda esa es información valiosísima. Lo que voy a hacer ahora es traer a nuestros 3 panelistas. ¿Pueden, por favor, prender sus cámaras para que los pueda poner al frente de la pantalla? A nuestros conferencistas. Steve, la primera pregunta es para ti. Dado los conteos de aves y la información que se ha recolectado especialmente sobre la disminución de población por cambios climáticos, ¿tú sabes de esfuerzos de conservación que han partido desde estos datos? Porque no sé si hayan considerado el hecho de que está en declive la población de aves o alguna otra cosa que sacaron de ahí. Oops, you're muted, Steve. Sorry. Tienes tu micrófono apagado, Steve. Perdón, no te podemos escuchar. People generally like me muted. Ah, bueno, a ver, es que a veces me prefieren con el micrófono apagado. Creo que antes era reconocido que habría valor en hacer una retrospectiva a los datos del principio de 1900 y uno de esos ejemplos que me gusta mencionar es que en los primeros artículos científicos que produjimos era sobre mamíferos y cómo sus rangos han aumentado en las sierras. Y para el aniversario número 100 de los parques nacionales, el presidente Obama
se estuvo en Yosemite Park, donde hicimos muchísimo de ese trabajo y vio y habló de cómo los mamíferos estaban moviéndose más hacia las sierras, más hacia las partes altas y cómo los parques nacionales no estaban protegidos del cambio climático. Y eso eh, es algo que queremos tomar en consideración, cómo los parques nacionales van a ser afectados por el cambio climático, cuáles son los recursos que necesitamos pensando a futuro. Y bueno, eh, también hemos trabajado en 6 parques nacionales y bosques, algunos parques estatales, y les hemos proporcionado la información directamente a ellos. Yeah, thank you. Gracias, Steve. The next question is for La siguiente pregunta es para Rick. This is a general question. Rick, esta es una pregunta general. ¿Cómo alguien puede empezar su propio proyecto de ciencia comunitaria usando eBird? Bueno, eBird tiene un paquete de herramientas que permite que las personas puedan hacer eso y a lo mejor me voy a meter en problemas si trato de ser muy específico. Lo que yo sugeriría es que visiten el sitio web de eBird y busquen al personal, porque al menos debe de haber una persona cuyo trabajo de tiempo completo es trabajar con la comunidad donde están presentes para ayudarles a empezar proyectos de ciencia comunitaria. Pero eBird, al menos la última vez que revisé, permitía tener tu propio sitio web, como los Atlas funcionan, tu propio proyecto, excepto que cuando ingresas los datos, va directamente a la base de datos de eBird. Entonces, quien sea que esté a cargo de eso, la última vez que estuve en el laboratorio había una mujer muy amable, a lo mejor eh, esa persona te puede ayudar a empezar con ese proyecto y no creo que sea muy difícil. So we do have Gracias, a lot of Rick. participants on from Creo que eso es muy útil. Tenemos a muchos participantes de Latinoamérica hoy. about any Entonces, Cristian Octavio pregunta de atlases diferentes presentes en Chile o en otras partes de Latinoamérica. No sé, Amber, si sepas de otros atlas en otras partes del mundo. Sí, el atlas de Chile fue desarrollado en la primera década del 2000, que creo que fue el primer atlas de Sudamérica, lo publicaron en el 2018, y el atlas de Puerto Rico lo acaban de terminar hace 1 o 2 años, a lo mejor hace uno. Y esos son los únicos dos que yo conozco, que yo sé que existen. No sé si haya más. Y para el programa de los atlas en general, ¿hay algún grupo que se reúna a hablar sobre los atlas o hay algún tipo de colaboración entre atlases? Sí, esa es una muy buena pregunta. Está el Comité de Norteamérica de Atlases y supongo que hay algo similar en Europa, pero la verdad yo no estoy familiarizada con ello. Y pues perdió momentum eh, por un rato, pero en los últimos 5 años hemos visto más actividad gracias principalmente a las personas del Atlas de Nueva York y de Maryland y DC. Y ellos han hecho un trabajo muy bueno reactivando ese comité, entonces nos estamos reuniendo de manera anual, tenemos diferentes comités que se reúnen y hay trabajo que se estandariza en estos atlases, creo que más de lo que se habían estado estandarizando y es una manera excelente de compartir recursos. Y bueno, estoy hablando generalmente de los atlases a nivel estatal en Estados Unidos, pero creo que, bueno, los atlases canadienses también están involucrados en esto, compartimos muchos recursos y ya que muchas cosas se hacen de manera similar, no estamos reescribiendo cosas para cada atlas, entonces, no sé, es una comunidad realmente maravillosa. So we have a Gracias, question Amber. about from someone Tenemos una pregunta del Buró de Manejo de Suelo. Gracias, Holly, que habla de
llevar a cabo un evento del Día Mundial de las Aves Migratorias. Eso yo lo voy a responder. Nuestra meta para el año, cuando hacen eventos del Día Mundial de las Aves Migratorias, es que tomen los materiales que nosotros proporcionamos y la información que aprendan de los webinars y lo apliquen como mejor funcione en su sitio. Y lo que queremos hacer es enseñarles a sus visitantes y participantes sobre las amenazas a las aves, sobre avistamiento de aves y cómo pueden participar en los proyectos que ya existen o que nos ayuden a promover proyectos que ya existen. Nosotros les podemos ayudar con eso. Lo que queremos es que haya actividad y enfocarse en el componente de las aves es muy importante. Y, por ejemplo, también nos podemos enfocar en la contaminación por plásticos o las iniciativas de mantener los cielos nocturnos oscuros. Pueden ir a nuestro Trello board y a nuestro sitio web para que tengan acceso a los enlaces y a los recursos. Y también nosotros les podemos ayudar si es que tienen más preguntas sobre eso. Rick, ya vi que respondiste algunas preguntas. Y la última pregunta, y ya sé que nos estamos pasando de tiempo por unos minutos, y voy a permitir que todos los participantes de las presentaciones respondan. Bueno, como ya saben, los proyectos requieren mucho dinero, mucho tiempo, muchos recursos. Entonces, ¿cómo recomiendan que los grupos alcancen a tener un proyecto científico comunitario exitoso con tiempo y recursos limitados? Rick, no sé si quieres empezar ya que no tienes el Yeah. micrófono silenciado. So being out of time, Sí, that bueno. question, we could spend, I used to teach a course that Yo answers that solía question. dar un curso entero que Here's what respondía I'm esa going to pregunta suggest. y esto es lo Go que yo to voy the a sugerir. website of the Skudik Vayan al Institute. sitio del Skudik Uh, Institute. I didn't quite spell Skudik Institute right here, but No go to the lo website deletré of the bien, no Skudik se escribe bien Institute, así, where pero everybody vayan al has one sitio web faculty de member, Skudik and look Institute, for donde the soy miembro de Citizen la Science facultad, Toolkit y that busquen I and el a bunch of toolkit de colleagues ciencia put together over the comunitaria last few que unos years. colegas y yo I've been using that hemos to teach formado courses in en los citizen últimos participatory años. science. He Unfortunately, usado eso para those dar cursos de courses were ciencia cut short through participativa en change in ciudadanos. Sin administration embargo, here in the en United nuestra States, and so administración I have not been actual able to en do it for the Estados last few Unidos months. But the limitó el toolkit is presupuesto there, para ese and it's curso, completely entonces no lo he free, lots dado of en estos videos, lots últimos of años, pero examples, and you go todos right esos to that materiales question están about disponibles de how to get manera started, like Karen said. gratuita y ahí pueden encontrar la respuesta de cómo pueden empezar con un proyecto. Gracias, Rick. Steve. Well, I'm not sure I have anything really to add to that. Bueno, en realidad yo no tengo mucho que agregar a eso. Be Creo entrepreneurs. que pues hay que ser emprendedores. Answer and find ways to develop Encuentra what una works for solución your que va a community. funcionar para tu comunidad. Thanks, Steve. Gracias, And Steve. I don't know if, Y program, I think you mentioned it, Rick. creo que había otro programa, seedside.org, seedside.org, que es donde puedes desarrollar tu propio proyecto de ciencia comunitaria para Sitside.org, que yeah, sitside.org is, it was the seedside.org, first one. It's not the only one. seedside.org, There are a few ese fue el different ones, primero, but basically it says pero at the pull-down menu, drag and drop to definitivamente let you no start a es new el program único. that would Eso be very es una scientifically lista que te defensible. ayuda And you're urging to a take a empezar look un at the programa que sitside.org sea website. científicamente defendible. Entonces sí los invitaría a revisar seedside.org. Y bueno, a nivel comunitario empiecen donde puedan. Pueden empezar eh, lo más pequeño posible y de ahí desarrollarlos. Amber. There's so much variation in how atlases Bueno, hay are muchísima directed variación and are en paid cómo and the se resources that are available to dirigen los each atlases y los city or particular recursos province en developing an cada atlas. So I think provincia o lugar en el que se está desarrollando un atlas. Obviamente involucran muchísima planeación y dinero, pero se pueden llevar a cabo. Como ejemplo,
I did see a question in here about Bueno, creo que sí vi una pregunta sobre cómo un atlas se hace en eBird. Ese es un proyecto en específico para el que contratamos a eBird, entonces lo pagamos. Por ejemplo, Puerto Rico, como mencioné, acaba de completar su atlas, que lo hicieron en eBird, pero creo que no tenían los recursos financieros o bueno, por alguna razón decidieron no desarrollar ese proyecto dentro de eBird. Entonces sus pajareros recolectaban datos por medio de eBird de manera gratuita y no tenían todos los recursos como su sitio web y esos mapas personalizados, entonces tuvieron que buscar otra manera de rastrear sus datos y en realidad no estoy familiarizada con cómo lo hicieron, pero a lo mejor eso era algo más barato de hacer. Y todas estas cosas son posibles y los atlas se pueden hacer con un grupo relativamente pequeño. Todo depende de la creatividad, de la prioridad para el proyecto, de definir qué es lo más importante. One last thing about Sí, that. bueno, sabes que Una una cosa más que quiero agregar, la mejor manera de empezar un proyecto es ir a una de estas bases de datos. No sé si es sitestarter.org o .com, pero pueden encontrar miles, o bueno, cientos o sino miles de proyectos y a lo mejor ya existe uno que haga lo que ustedes quieren hacer. Entonces no es necesario encontrarle el hilo negro. Sí, eso es verdad. También hay muchos grupos que ya existen. iNaturalist existe a lo largo del hemisferio oeste. Es muy amigable para los usuarios nuevos. Por ejemplo, BLM, para las cuestiones de BLM. Si quieren hacer un conteo para aprender qué existe o para hacer algo como lo que hizo Steve, un reconteo o algo más informativo, si tienen algunos datos, entonces eso puede ayudarles a encontrar. Somebody has probably walked where you've walked. Sí, porque alguien seguramente ya caminó el camino que quiere recorrer, entonces probablemente ya existen datos históricos y a veces pues es nada más es cuestión de ir a sacarla. Bueno, les quiero agradecer a nuestros panelistas hoy por su trabajo el día de hoy, por estar aquí, por darnos el tiempo de estar aquí y para todos los que se unieron de todo el mundo, estamos muy felices de que se hubieran conectado. Esperamos verlos el próximo mes para hablar de las éticas del pajareo y esperamos poder compartir con ustedes presentaciones tan increíbles como estas. Muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta para Environment for the Americas, pueden escribirnos. Y estamos muy felices de seguir colaborando con ustedes a lo largo del año. Y podemos terminar con la grabación, si no es que lo hemos hecho ya.